yo elijo al demonio. El corazón de Don Orione para mí significa la luz. He tenido posesiones. Con la intercesión de la Santísima Virgen de Chiquinquirá, yo me salvé. He soltado espuma por la boca. He hablado de forma muy ronco. Hay veces que hasta se ha llegado a matar con vudú. En el Distrito Federal de México convive un gran número de creencias y cultos religiosos. Mariela es una maestra vudú que venera al diablo y asegura utilizar magia negra para realizar oscuros rituales satánicos. Para mí el vudú es una magia muy fuerte, muy eficaz y muy rápida. Para poder dañar, para poder dar el amor, para poder hacer muchas cosas, para poder incluso matar a una persona. El vudú es una religión sincrética que une creencias traídas por los esclavos africanos a América con el catolicismo. En el vudú, solo los sacerdotes o brujos dicen comunicarse con el mundo sobrenatural por medio de loas o espíritus que cumplen la función de intermediarios. Las culturas africanas, por ser unas de las más antiguas, son muy primitivas, y en lo primitivo prevalece todo lo que tenga que ver con los sentidos. Los gritos, la música, el tacto. Este tipo de religiosidades son equívocas, primero en su terminología y expresión. Muchas no tienen nada que ver con lo puro, con lo ascético, con lo místico, sino mucho con la cuestión diabólica. Mariela era una persona muy aferrada al catolicismo, pero asegura haber recibido una noche una visita inesperada que le cambió la vida. Se presentó un ser con alas, con cuernos, ojos luminosos, y pues sí, yo sentí un poco de pánico y escalofrío en todo mi cuerpo. En ese momento escuché un gemido, pero como de voz cavernosa, una cosa escalofriante definitivamente. Después de esa visita, Mariela empezó a experimentar sensaciones extrañas. Sin darse cuenta, dice haber ingresado a un mundo desconocido. Empecé a soñar signos, a hacerle rituales que jamás había visto yo, a tocar gente, a curar estrabismos, a predecir cosas. Pero casi todo lo que yo predeciera, puras tragedias, accidentes. Yo no me sentía una persona normal como cualquiera. La maestra vudú no puede distinguir si lo que está viviendo es real o no. Las alucinaciones pueden producirse a raíz de un problema neurológico o psiquiátrico, por el que se genera una percepción distorsionada de la realidad. Esto es posible en personas con trastornos esquizofrénicos o que hayan vivido una fuerte experiencia místico-religiosa. Cuando yo creo que puedo hablar con el más allá y estoy alucinando. Yo fui al psiquiatra, me hicieron ultrasonidos, resonancias magnéticas y no había ninguna alteración en mi cerebro. Desde hace algunos meses, Alba Ruiz Gómez asegura escuchar voces que la perturban y no la dejan dormir. Esta presencia la empezó a percibir el día que murió su vecina. Después de visitar a varios médicos y no encontrar una respuesta, decidió buscar ayuda en el mundo esotérico y por eso fue a ver a la bruja Mariela. Me hicieron estudios y todo y estoy bien. Entonces, este es un problema como de brujería, algo así. ¿Sientes presencias extrañas? Sí. Pues mira, por lo que sale aquí en las cartas, te anda siguiendo la muerte porque tú recogiste un ser. Y tú, como no eres muy débil de tu materia, lo agarraste, ¿sí? Inconscientemente. Mariela afirma que ella puede liberar a Alba del supuesto ser oscuro que la persigue, pero para eso deberá someterla a un ritual vudú. Yo decreto que toda maldad, que toda hechicería fuera salida de mi cuerpo. A partir de este momento, yo retiro toda maldad, toda entidad negra, todo muerto. Así sea y así será. Mariela asevera que para liberar totalmente a Alba, debe realizar esta serie de rituales durante 6 meses. ¿Es posible que el espíritu de un muerto tome posesión de una persona? ¿Cuánto hay de cierto en este tipo de ceremonias? ¿Qué peligro puede correr un creyente al exponerse a estas prácticas de magia negra?
En la localidad argentina de Claypole, provincia de Buenos Aires, se encuentra la reliquia del santo Don Luis Orione. Su corazón está depositado en un relicario que se exhibe dentro del santuario del pequeño Cotolengo que lleva su nombre. Para alguien que se encuentra por primera vez con el corazón de Don Orione, con la reliquia de cualquier santo expuesta, puede ser incluso hasta duro, fuerte para nuestra cultura. No es propio quizás de nuestra cultura la veneración a la reliquia de los santos, pero sí que es algo muy tradicional, muy fuerte en la historia de la Iglesia. Una reliquia es una parte del cuerpo o un objeto perteneciente a una personalidad religiosa que es venerada por los fieles. Existen ejemplos de reliquias en distintas religiones. Para los musulmanes, la huella y la barba de Mahoma, mientras que los budistas mantienen en un templo el diente de Buda. Muchas veces las instituciones religiosas utilizan estos fenómenos como un imán para atraer mucha gente, pero es un arma de doble filo, porque en cuanto pasa el fervor de estas cosas, la gente se va. Don Orione fue un cura italiano que fundó la congregación que lleva su nombre. Falleció en 1940 y su cuerpo fue enterrado en Italia. 37 años después, la cripta del santuario de Tortona, donde descansaban sus restos, sufrió una gran inundación, tras la cual la iglesia decidió trasladar su cuerpo. En el momento que se extrajo el cuerpo de Don Orione de la sepultura que se le había dado originalmente, estaba incorrupto, estaba como el día que había muerto, como un signo también maravilloso, un signo claro de su santidad y de lo que estaba sucediendo. La obra caritativa de Don Orione está presente en Europa, América, Asia y África. Sin embargo, la sede en Argentina es la más grande e importante. En la actualidad, alberga a más de 400 personas discapacitadas y abandonadas. Don Orione es como nuestro papá, porque él fundó esto para que nosotros tuviéramos una vivienda. Acá encontrás algo diferente que no encontrás afuera, cómo se crea de a poquito una familia. Además de la comida y una vivienda, los internos del Cotolengo encuentran la posibilidad de tener una vida digna. Las personas que colaboran en la obra de Don Orione le atribuyen poderes milagrosos al corazón del santo. Hemos pedido muchas cosas de enfermos y sin embargo él ha intercedido ante Dios para poder curar a esas personas. Más allá de la aparente incorruptibilidad, ¿por qué los fieles le atribuyen cualidades milagrosas a la reliquia de Don Orione? La reliquia en sí le da validez a esto del milagro. Si hay un objeto que fue de esa persona que ya no está, seguramente va a hacer que esa persona vaya a buscar el milagro y a pedírselo, ¿no? El asunto es que el objeto tenga una vinculación con algún aspecto religioso. Entonces, por ahí entra la creencia de que tienen una energía, un poder de hacer milagros. Cientos de fieles se acercan diariamente al santuario para agradecerle o pedirle algún milagro al corazón de Don Orione. Viene mucha gente a visitar el corazón de Don Orione. Muchos de ellos han recibido gracias especiales en sus familias. Se le suele atribuir milagros al corazón incorrupto de Don Orione porque la gente tiene confianza o tiene fe en eso. Y es la fe de la gente la que termina realizando esos milagros. En 1998, a Mariel Vales, los médicos le detectaron una leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer maligno que afecta la médula ósea. El tratamiento consiste en quimioterapia intensiva, incluso puede requerir trasplante. Si no es diagnosticada con rapidez, esta enfermedad puede llevar a la muerte. Tuve múltiples infecciones a nivel bronquial porque soy asmática y la medicación que me daban era muy fuerte. O sea, tomaba unas pastillas también que es de ácido retinoico, que hacen, digamos, como un lavaje de las células, ¿no? Estas drogas atacan directamente las células tumorales, pero también afectan a las células normales. Entonces pueden generarse problemas a nivel del sistema nervioso central y producir hematomas cerebrales que ponen en riesgo la vida del paciente.
Los médicos están desesperanzados porque la señora Vales no muestra mejoría con el tratamiento. Las expectativas de vida cada vez son menores. Porque había doctores que ya ni me disparaban, no me querían ni... No tenían palabras porque ya se creían que no había nada que hacer. Debido al grave estado de salud de Mariel, los médicos deciden modificar el tratamiento. En uno de los análisis encuentran un resultado inesperado. Cuando me hacen la revisión, encuentran mi útero muy duro. Dice, ¿qué pasó? Bueno, entonces me mandaron ecografía y en ese momento me diagnosticaron que estaba con un embarazo de 24 semanas. Es muy poca la medicación permitida en una mujer embarazada para no poner en riesgo la vida del feto. La señora Vales recibió una batería de drogas invasivas por su enfermedad. ¿Pueden afectar las sesiones de quimioterapia el desarrollo del bebé? ¿Cuál es el riesgo que corre su embarazo? Mariela se convirtió en una maestra vudú hace varios años. Desde entonces, venera al diablo. Es muy difícil para mí elegir entre Dios y el diablo, pero yo elegiría a lo que yo creo. Yo elijo al demonio. Diferentes religiones hablan de posesiones demoníacas cuando uno o más espíritus toman el control del cuerpo de un ser humano. En la cultura islámica están los jinn, que son descritos como entes capaces de influir espiritual y mentalmente sobre una persona. Por otra parte, para la mitología hebrea, los shedim son demonios que pueden causar diferentes males a los hombres. Las religiones primitivas creen mucho en que los muertos están integrados a los vivos, es decir, los muertos se me enciman. Y ellos piensan que si yo tengo un muerto malo dentro de mí, por eso me va mal. Y tengo que ir a un ritual para que me despeguen y me saquen a este muerto. Jorge es cubano y practica la religión yoruba, que provino de África y en América derivó en la santería, candomblé, palo mayombe y umbanda. Hoy Jorge vive junto a su esposa en México, pero desde hace unos meses afirma padecer extraños problemas al dormir. He experimentado la transformación de mi cuerpo. O sea, en esta posición así, se me ponen las manos y mi pie se me va hacia un lado. A veces he soltado espuma por la boca. He vomitado con mucha fetidez. A veces he hablado de forma muy ronco. Esas son las cosas que me ha dicho mi esposa que me ha sucedido. ¿Puede una persona perder el control de su cuerpo mientras duerme? Jorge asegura haber vivido una experiencia de ese tipo que lo sigue traumando hasta hoy. La posesión fue tan fuerte. Mi mujer trataba de despertarme, de sacarme de ese momento y la golpeé. Es como si hubiese tenido posesiones. A raíz de estos hechos, Jorge decidió consultar a un especialista. Y debido a sus creencias religiosas, la persona indicada era una bruja. Mariela me dijo que tenía un espíritu dentro, como si tuviera el diablo adentro. Jorge tiene una entidad oscura que le está afectando en salud, en su mente, en todo. No puede hacer nada porque pues tiene ese problema ahorita de posesión diabólica. Necesito un exorcismo fuerte y es la primera vez que lo voy a hacer en cámaras. ¿Sufrirá Jorge realmente una posesión diabólica? ¿O se tratará de un problema psíquico? Sabiendo que Jorge pierde el control de su cuerpo y se puede poner agresivo, ¿se correrá un riesgo al exponerlo a un exorcismo? Mariel Vales padece leucemia mieloide aguda y después de hacerle un par de sesiones de quimioterapia, los médicos le detectaron un embarazo de 4 meses. Se sabe a ciencia cierta, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que las drogas de quimioterapia pasan la barrera placentaria y por lo tanto potencialmente pueden poner en riesgo de malformaciones fetales. El bebé estaba gestándose, no sabía en el estado que estaba, entonces había, digamos, que ver, que evaluar si seguían con el tratamiento
no podían hacerlo. Al estar embarazada no se puede hacer el tratamiento de quimio. Entonces corría riesgo también mi vida, porque era una enfermedad bastante grave. ¿Qué decisión se debe tomar en este tipo de situaciones? ¿Qué se prioriza? ¿La vida de la madre o correr el riesgo de seguir adelante con el embarazo, sin ni siquiera saber cuál es el estado de salud del bebé? Esta circunstancia pone frente a un problema de tomas de decisiones éticas. Existía la posibilidad de una suspensión del embarazo. No soy cura, ni monja, ni estoy contra el aborto, pero yo en ese momento lo que quería era la vida de mi hija. La familia de Mariel se encuentra en una encrucijada. Ante la desesperación de no saber qué hacer, decide buscar la respuesta en la fe. El corazón de don Orione para mí significa la luz. Y siempre le recé en todo momento. Y mi marido me dijo, esto es lo que vos le pedías a don Orione. Dame una prueba de por qué luchar. Y esa era la prueba. Tenía que luchar por alguien que tenía dentro una nueva vida. Y desde ese día todo se fue, la fiebre se fue, qué sé yo, no sé. Empezó a mejorar, la fiebre la pudieron combatir. ¿Qué efecto es capaz de lograr la fe depositada en un santo? ¿Puede la confianza en una reliquia religiosa ser la artífice para obrar milagros? Cualquier santo tiene un poder de conceder gracias. Pero si el santo es venerado, como en el caso del corazón de don Orione, por toda la multitud, de alguna manera puede decir el santo está actuando ahí, porque Dios concede gracia a través de los santos. El corazón incorrupto de don Orione aparentemente quebró las leyes de la naturaleza. ¿Es capaz la ciencia de demostrar por qué un cuerpo humano no se descompone? Hay algunas historias que afirman que algunos tejidos que no se han descompuesto en realidad corresponden a procesos muy finos de embalsamamiento que se realizaban en las iglesias. En el lugar donde descansaban los restos de don Orione hubo una gran inundación. Se llenó de agua, no sabemos de qué tipo de agua, si agua dulce, agua salada, agua con qué grado de acidez o alcalinidad, o si tenía algún tipo de mineral en particular. ¿Será posible que el suelo donde se encontraba enterrado don Orione tenga minerales capaces de mantener sus restos intactos? ¿Habrá sido la inundación la causante de la incorruptibilidad por medio de un proceso químico? ¿Podrán los científicos recrear en un laboratorio el ambiente donde estuvo expuesta la reliquia? En la Ciudad de México, la maestra vudú Mariela hace todo tipo de rituales para venerar a su dios, el diablo. He matado animales, sacrificado, he invocado al Señor de las Tinieblas y es lo peor que he podido hacer. Hacerle ritos a él, porque le rindo tributo. Los maestros vudú se valen de fetiches para brindar protección o realizar trabajos de brujería. Por medio de estos objetos, también conocidos como amuletos o talismanes, prometen poderes sobrenaturales para obtener buena suerte, salud o éxito en los negocios o el amor. El fetichismo religioso de objetos inanimados es considerado como una de las formas más antiguas de veneración. Ellos utilizan objetos como, por ejemplo, muñecos hechos o elaborados con prendas de alguna persona y lo que hacen es por medio de un ritual tratar de hacer el bien o hacer el mal. Los fetiches suelen tener forma humanoide y los practicantes vudú creen que están vinculados al espíritu de una determinada persona. Se fabrica un fetiche vudú y se le da seguimiento. Hay que hacerle un buen ritual y pensar nosotros, mentalizar que ese muñeco es la persona, es su materia. Hay veces que hasta se ha llegado a matar con vudú. Hay quienes son fieles a las tradiciones africanas, pero hay muchos que simplemente por obtener recursos económicos se valen del dolor, del sufrimiento, para sacarles todo el dinero que se pueda. Todos los rituales vudú que he hecho hasta ahora han funcionado, pero también está en la mente de uno que le vaya a funcionar el creer, el sentirlo, el efectuarlo, el hacerlo. Jorge Rodríguez deposita plenamente su confianza en Mariela. Está convencido de que padece una posesión diabólica y de que su única solución es entregarse a un exorcismo. Ella me dijo los problemas que yo tenía y que tendría si yo no me hacía el exorcismo.
Yo te preparo en el nombre de Dios para que salga todo demonio de tu cuerpo. La maestra vudú se prepara para realizar el exorcismo. Ella asegura que la posesión que tiene Jorge es muy peligrosa. En el nombre de Dios yo te conjuro que cualquier demonio que tengas, Jorge, en el nombre de Dios yo te exorcizo. ¡Todo demonio! ¡Todo demonio! ¡Todo demonio! ¿Podrá la maestra Mariela sanar a Jorge o le ocasionará un daño mayor? ¿Qué pasará si no puede sacar el supuesto espíritu que tiene adentro? En Colombia existe hace más de 500 años un misterioso lienzo con la imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona y protectora del país. Según sus devotos, esta figura es capaz de producir milagros. La historia de la Virgen es también la historia de Chiquinquirá, porque Chiquinquirá ha crecido y se ha desarrollado en torno de la Virgen de Chiquinquirá. Las advocaciones son las distintas identidades que posee la Virgen María, según el lugar donde se encuentre o haya aparecido. En Latinoamérica, algunas de las más reconocidas son la Virgen de Luján, patrona de Argentina, y Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, protectora de Brasil, cuyo santuario este año fue visitado por el Papa Francisco. El fenómeno de la Virgen de Chiquinquirá está muy ligado a quiénes fueron nuestros colonizadores y qué nos trajeron como legado religioso y de creencias. Nos dejaron una Virgen con apariciones, nos dejaron una fe que nosotros utilizamos para pedir. Según la historia de la Iglesia Católica, el 26 de diciembre de 1586, en Chiquinquirá, la Virgen del Rosario se manifestó por primera vez. Pasa por el frente donde está la imagen una india con su hijo y ve que de la imagen como que salen unos resplandores. Ahí empieza esta devoción a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Muchos devotos confían en que la Virgen de Chiquinquirá realiza milagros. Narciso Gómez González, párroco de la Basílica, asegura que a diario los fieles le cuentan acerca de sanaciones asombrosas. Hay muchos milagros de todo tipo, milagros que nos hablan de sanaciones interiores también. Miriam es una de las fieles que asegura haber recibido un milagro de la Virgen. El milagro fue que volví a caminar después de una penosa enfermedad que tuve más o menos a la edad de los 7 años. La madre llevó a Miriam hasta el altar de la basílica para que tocara el lienzo. Lo toqué así, con la mano, ¿sí? Toqué el cuadro con la mano y ya me retiraron de él y no más. Y ella siente que ese lienzo es el que le dio la fuerza. María Alicia Puerto, devota de la Virgen de Chiquinquirá, sufrió un ataque cardíaco masivo y su esposo José, a pesar de los esfuerzos, demoró más de 4 horas en trasladarla al hospital. El 28 de enero del 2010 le dio un infarto. No había ambulancia, nos tocó transportarla ya. Y ya cuando llegamos al hospital el doctor dijo, uy, esta mujer viene infartada, pero al máximo, muchacho. El médico Arnaldo Camacho fue quien estudió el delicado cuadro de situación de María Alicia cuando llegó al hospital. Una persona que se infarta y no es atendida inmediatamente corre el riesgo de morir. 50% llega al hospital y 50% se muere en su casa o se muere en el trayecto de su casa al hospital. María Alicia, tras el infarto, padeció una falla multisistémica que la dejó al borde de la muerte. Empezó la situación crítica. Ya le empezó la fiebre, empezó a agravarse, agravarse, agravarse. Le abrían en alguna parte del cuerpo para meterle otra sonda para el otro. Entonces yo un día llegué a decirle al doctor, yo creo que ese cuerpo ya no resiste más torturas, doctor. Ante las diferentes complicaciones de salud que presentaba María Alicia y los pronósticos médicos tan desalentadores, la familia depositó todas sus esperanzas en la religión. Nos reunimos y bajamos a la iglesia y hicimos oración y la entregamos a Dios y a la Virgen, que se hiciera su santa voluntad. El día en que decidimos entregársela a la Virgen fue como triste, fue pues porque todos ya estamos prácticamente decididos.
pero yo no. ¿La ciencia encontrará alguna herramienta para mantener con vida a María Alicia? ¿Será posible que los rezos y pedidos a la Virgen de Chiquinquirá sean capaces de salvarla? María Alicia sufrió un infarto con falla multisistémica en sus órganos. Su estado de salud era crítico y su familia no dudó en pedirle un milagro a la Virgen de Chiquinquirá. Su refugio era la capilla del hospital o la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Rezaba rosarios y le pedía que intercediera por la salud de mi abuelita, para que pues el Señor la sanara. La devota asegura que mientras estaba en estado de coma, vio a la Virgen. Yo tuve pues muchas experiencias, le puedo decir que muy lindas, porque en el momento tal vez de que me llamaban tanto mis hijos y mi esposo, creo que rechacé en volver. Porque en esos sitios que yo estaba eran muy hermosos, muy lindos. Y en un momento entonces ya le dije a Jesús, yo oía pero nunca lo vi, la Santísima Virgen sí la veía. A pesar de la sensación de paz que María Alicia dice haber recibido por parte de la Virgen, su familia, angustiada, esperaba que despertara del coma profundo en el que se encontraba. Abrí los ojos y ya no, pues, cuando ya me desconcerté un poquito, no sabía dónde estaba. Y fue cuando me di cuenta que sí, mi Jesús me había devuelto a la tierra. Y la vi, entonces me llené de alegría. Ya está, lloré. Lloré de alegría y de felicidad porque había recuperado a mi esposa. El caso de María Alicia, según los médicos, desafió todo tipo de estadísticas. Y la mortalidad esperada de una falla multisistémica es más del 90%. ¿Existe algún tipo de explicación para las visiones que dice haber visto la creyente? Cuando no existe un camino donde con sus propios recursos se encuentre una solución como tal, busca explicaciones que no estén al alcance de ellos o que se consideran como sobrenaturales. Hay una masa que quiere creer y que quiere creer en lo fantástico. Y lo fantástico tiene que ver con el milagro. Para María Alicia, no quedan dudas de que sigue con vida gracias a un milagro de la Virgen de Chiquinquirá. ¿Qué explicación tiene la medicina para esta recuperación tan sorprendente? No creo que aquí hubo nada sobrenatural. Yo creo que lo sobrenatural más bien fue el esfuerzo y la dirección y el manejo médico que ella tuvo. Y tan es así que ella en este momento está sintiéndose muy bien. Aunque los médicos encuentren fundamentos científicos para su recuperación, María Alicia y su familia siguen creyendo que la Virgen del Rosario de Chiquinquirá fue la responsable de que hoy pueda seguir con vida. Lo primero que hicimos cuando llegamos de Bogotá fue ir a darle gracias a la Virgen y salimos alegres porque Dios nos había escuchado nuestras plegarias. Uno se acuerda de Dios cuando necesita algo y para eso están las oraciones que son las plegarias que los llaman y suscitan esa ayuda. Yo creo que con la intercesión de la Santísima Virgen de Chiquinquirá yo me salvé. Ella tuvo mucho que ver ahí. Los comentarios cotidianos hablan, es que eso no lo soluciona ni un milagro. Es decir, cómo en las cosas que se requieren cierto esfuerzo, los milagros son los que solucionan los problemas. La fe depositada en el lienzo con la imagen de la Virgen de Chiquinquirá se multiplica y cada vez más gente asegura haber recibido algún tipo de milagro. Mientras la patrona de Colombia gana adeptos en toda América Latina, la ciencia sigue investigando cómo es posible que se sucedan este tipo de fenómenos que muchas veces no encuentran explicación racional alguna. Mariel Vales recibió varias sesiones de quimioterapia sin saber que estaba embarazada. La familia estaba desesperada porque los médicos no le podían asegurar que el tratamiento para la leucemia no afectaría al feto. Después de 7 meses de gestación y por problemas de presión, Mariel fue internada para dar a luz. Y cuando estaba en el momento del parto, mi doctor, el doctor Perchuk, él es judío,
Entonces me agarró de la mano y me dijo, vamos a rezar los dos. Yo oro y vos rezás. De esta vamos a salir los tres gloriosos, me dijo. Me dijo, nació Luis, le hicieron ecografía de todo, estudios de todos, neurológicos, porque la verdad que era asombroso que ni necesitara incubadora con los pocos meses de gestación. Los médicos no podían creer que después de haberse sometido a un tratamiento con todo tipo de drogas, el bebé no presentara ninguna secuela. Mariel cree ver la mano del santo Luis Orione y se muestra muy agradecida. Mi hijo se llama Luis, por San Luis Orione. Y bueno, otro nombre no se hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Desde arriba hizo todo lo posible para que yo esté acá. Actualmente, la enfermedad de Mariel se encuentra en estado de remisión. Para la ciencia, es difícil explicar cómo el tratamiento con drogas invasivas que recibió durante su embarazo no haya afectado a su hijo. ¿Será posible que el corazón de Don Orione haya intercedido ante Dios para otorgarle esta gracia? Personas que tienen confianza hacia alguna instancia superior, uno ve que efectivamente esas personas tienen tal vez algún comportamiento distinto respecto de la evolución de sus enfermedades. Se podrá en algún día buscar una explicación científica, pero en ese momento para nosotros fue un gran milagro. Mariel agradece todos los días a Don Orione por su vida y la de su hijo. Sigo agradeciendo, creo que cada rato, ¿no es cierto? Porque fue el que me dio la fuerza y siempre me sentí, digamos, acompañado, que él intercedía por mí ante Dios todos los días. ¿Fue realmente un milagro lo que vivió Mariel? ¿Es posible que la fe consiga cosas que la ciencia no puede obtener? ¿Cuánto puede influir el estado de ánimo y la religiosidad de una persona en su salud? Si yo creo que voy a sanar y estoy fuerte espiritualmente y estoy fuerte mentalmente, seguramente logre sanarme, por supuesto. Y la ciencia dice, ¿cómo puede ocurrir esto? La ciencia no entiende de milagros. El corazón de Don Orione, no tengo ninguna duda, no tiene ningún poder sobrenatural ni es capaz de obrar milagros. Si yo soy una persona que cree mucho en que el corazón de Don Orione va a obrar un milagro en mí y me va a curar una enfermedad, es probable que esa persona se sane. Entonces, ¿fue el corazón de Don Orione? No. Uno de los deseos de Don Orione era regresar vivo o muerto a la Argentina. En 2000, este sueño se hizo realidad. Su corazón llegó a esas tierras y recorrió todo el país. Cuando vino el corazón a Argentina fue una gran emoción de tener parte de nuestro padre fundador. Un momento de fiesta multitudinaria porque había gente de todo el país esperando aquí en Claypole el corazón, miles y miles de personas viviendo eso, una fiesta, la fiesta del retorno del Padre, muy especial. Actualmente al corazón no se lo mueve para ninguna celebración especial y descansa definitivamente en el Cotolengo de Claypole. Está contenido dentro de un relicario y se controla ahí la temperatura y la humedad justamente para que no se empañen los vidrios que impida verlo, pero no tiene ningún mantenimiento especial. Yo no conozco ninguna razón científica de que un cuerpo o una parte de un cuerpo no se deteriore. No, bueno, más allá que esta explicación de fe, de descubrir en eso un signo, un milagro. El neurobiólogo Diego Golombek, junto a científicos de la Universidad UADE, se enfrentan a un nuevo desafío: comprobar si un corazón puede tornarse incorrupto después de someterlo a diferentes ambientes. Vamos a tratar de simular algo con estos corazones de vaca, a ver qué sucede si los dejamos sumergidos en distintas aguas. Perfecto. Acá tenés agua dulce. Cuesta un poco, ¿no? Sí, pero va a entrar. Además del corazón expuesto al agua dulce, se sumergirán otros dos en diferentes soluciones para observar su comportamiento. El segundo corazón estará inmerso en agua salada. La hipótesis acá es que seguramente, al estar sumergido en los tejidos, se produce algún tipo de reacción química. En algunos casos y en situaciones determinadas, la sal puede ser utilizada como un preservante de carnes para el consumo, por ejemplo. De ahí que quisiéramos utilizar agua salada para ver qué efecto tenía sobre el tejido cardíaco bovino. El tercer corazón será colocado en formol, como se hace en los laboratorios para conservar perfectamente un órgano.
¿Será el ambiente capaz de cambiarle las propiedades físicas a un órgano y evitar su descomposición? ¿Podrá la ciencia encontrar una explicación lógica al extraño caso del corazón incorrupto de Don Orione? El cuerpo incorrupto de Don Orione se encuentra en el santuario de Nuestra Señora de la Guardia, en la ciudad de Tortona, Italia. Miles de peregrinos de distintas partes del mundo veneran allí sus restos. Y nos encontramos con que su cuerpo estaba incorrupto, estaba como el día que había muerto. Simplemente un signo maravilloso y un signo más de su santidad. Diego Golombek, junto a colegas de la Universidad UADE, someten a 3 corazones a diferentes pruebas en busca de una explicación racional al supuesto milagro de incorruptibilidad de Don Orione. Después de dejarlos una semana sumergidos en agua dulce, salada y formol, analizan el comportamiento de las muestras. Veamos primero el que está en formol. Está muy duro, perdió todo líquido. Fíjate, cómo rebota la pinza. Y ahora toca el de agua dulce. Vamos a ver qué pasa ahí. Inicia la apariencia, es bastante mala. No, esto mejor me parece cerrarlo. No, esto no está nada preservado. Huele horrible, horrible, y la textura del tejido. Textura, se ven burbujas de la fermentación, producto. Exactamente. Por último, los científicos analizan el corazón sumergido en agua salada. Está bastante consistente, duro, responde bastante bien a la pinza. Y la apariencia del tejido, además, es bastante buena. Está como brillante. Casi como si estuviera fresco, decís vos. Sí, la apariencia es bastante parecida cuando los pusimos. Si en la naturaleza un tejido se sumerge o queda inundado por agua salada, aparentemente se puede conservar durante un tiempo. No sabemos si tanto tiempo como ocurrió con el corazón incorrupto, pero al menos en esta experiencia podría ocurrir algo parecido a esto. Para la ciencia, la incorruptibilidad de un cuerpo podría producirse por diferentes sales y minerales que se pudieran encontrar en el suelo y el agua. Para los fieles, sin embargo, la respuesta es algo más simple, una cuestión de fe. Yo creo que a uno le queda simplemente hacer ese salto de fe y creer, ¿no? Porque, bueno, si no, el que pueda refutar lo que lo refute, yo no puedo. Los milagros se vienen sucediendo desde los principios de la humanidad. Algunos aseguran que se deben a una intervención divina, otros los ven a diario en acciones terrenales. ¿Es posible encontrarle una explicación a estos fenómenos? Un corazón humano incorruptible va contra las leyes de la naturaleza. Tendría que estar corrompido. El corazón incorrupto de Don Orione es un milagro. Un milagro que alguien haya hecho un diagnóstico y haya hecho una operación y le salvó la vida. Un milagro que le dé un medicamento que corresponde para eso y ya está. ¿Por qué existen diferentes explicaciones para un mismo hecho? ¿Es posible una respuesta diferente para la creencia de cada persona que investigue? El motor que nos lleva a nosotros a seguir viviendo, a buscar mejorar nuestra vida, a buscar vivir mejor, es precisamente el deseo de creer. Existe algo superior en nosotros que nos lleva. Si no, no podemos hacer nada. Más allá de los estudios que se han hecho, de los que se puedan llegar a hacer, el milagro más grande de Don Orione es y va a seguir siendo el Cotolengo de Claypole. Mientras se continúan buscando las respuestas a sucesos sobrenaturales, los fieles seguirán dando testimonio de hechos milagrosos. La ciencia y la fe parecen distanciar sus caminos tomando en cuenta sus preceptos. Mariela está frente a uno de los exorcismos más intensos y demandantes que ha realizado en su vida. Sostiene que debe utilizar agua bendita para aumentar su fuerza cuando el demonio a combatir es muy poderoso. En el nombre de Cristo, yo te conjuro en el nombre de Dios. Fuera de aquí, demonio. Fuera de aquí, demonio. En el nombre de Dios. Fuera de este cuerpo. Fuera de este cuerpo. Fuera de este cuerpo. Pequeña, ¿qué estás haciendo conmigo? Finalizada la primera etapa, llega el momento más crítico del exorcismo.
Mariela explica que ahora se define si el diablo regresa al infierno o se quedará para siempre dentro del cuerpo de Jorge. Para poder hacer los cortes y que Satanás regrese a sus lugares. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera, 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 conmigo. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Yo decreto a partir de este momento que tú das luz blanca y todo daño en tu cuerpo y todo demonio se ha salido de aquí. Ha salido. Jorge no recuerda qué fue lo que sucedió. Es como si no hubiera estado presente y manifiesta tener una gran paz interior. Lo que siento es que me quitaron a un Jorge y pusieron a otro. Le estoy muy agradecido a Mariela de todo lo que ha hecho por mí en todo este tiempo. El exorcismo de Jorge para mí fue difícil porque hubo agresiones. Estaba muy brava la entidad. A pesar de que Jorge se siente bien, todavía tiene algunas dudas sobre su estado de salud. ¿Puede ser que una patología psíquica sea confundida con una posesión demoníaca? No hay tantas posesiones demoníacas como se dice en realidad. Más bien se trata de problemas, de sentimientos de culpa, de apneas de sueño, de problemas de esquizofrenia, donde la persona hace que su mente piense que hay un espíritu que le está dominando. Una investigación reciente descubrió que personas que tienen alteraciones en el sueño pueden producir movimientos y sonidos involuntarios. ¿Será esto lo que le sucede a Jorge? Para descartar esta duda, la neurofisióloga de la Universidad de La Salle, Enoé Cruz Martínez, le realizará un estudio del sueño llamado polisomnografía, que monitoreará su cuerpo mientras duerme. El problema es que yo realmente tengo gran problema para poder dormir. Producto de que tengo muchas contracciones. Vamos a monitorear todo tu cuerpo, desde lo que pasa en la cabeza, la actividad muscular, la actividad cardíaca, la actividad respiratoria. Este tipo de patologías pueden tener un fundamento epiléptico en donde un grupo de neuronas está teniendo una descarga anormal y esa es la causa de mi problema durante el sueño. ¿Padecerá Jorge ataques epilépticos que lo llevan a realizar movimientos involuntarios? ¿Podrá la ciencia encontrar la respuesta o tendrá que recurrir a tratamientos de otro tipo? Jorge Rodríguez no se perdona haber golpeado a su mujer mientras dormía. No sabe qué le sucede y tiene miedo porque a veces no controla su cuerpo. Para averiguar qué le ocurre, se somete a una polisomnografía. A nivel de su actividad eléctrica, lo que estamos viendo aquí, que no estamos teniendo ningún tipo de alteración epiléptica, una descarga irritativa, algo que nos pudiera alarmar, no. Una vez obtenidos todos los datos de referencia, hay que despertar a Jorge para ver cómo se encuentra. ¿Qué sientes en este momento? ¿Miedo? ¿Tristeza? Mucho. Aprensión muy fuerte en el pecho. Me falta el aire. ¿Qué sientes ahorita, Jorge? Se me murió un familiar. ¿Se murió un familiar tuyo? De alguien. Ay. De los que están aquí. Ay. ¿Y tú percibes eso? Sí. ¿Será real la percepción de Jorge o formará parte de esas supuestas alucinaciones que padece? La neurofisióloga de la Universidad de La Salle, Enoé Cruz Martínez, analizará los resultados que arrojó el estudio del sueño. Esa línea que se aplane me indica a mí que él está teniendo una apnea. Eso quiere decir que está dejando de respirar. En Jorge tuvimos periodos hasta de 20 segundos, 30 segundos de apnea. Y en 5 minutos del estudio tuvimos 6 periodos de apnea obstructiva. Entonces, ¿cuántos periodos estamos teniendo durante toda la noche? La apnea obstructiva del sueño es una patología bastante común, aunque en caso de no ser tratada, puede provocar insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y hasta un accidente cerebrovascular. Esto probablemente nos explica
la fatiga que tiene, el cansancio, la irritabilidad que presenta, el problema emocional de la ansiedad que vimos, y que por esta razón requiere una atención multidisciplinaria. ¿Puede ocurrir que una persona, después de vivir un evento traumático personal, como puede ser la muerte de un ser querido, empiece a tener una serie de sensaciones, alteraciones en el sueño, alteraciones en su vida, que no puede interpretar de otra forma por su cultura, por su conocimiento, más que con una explicación tipo, estoy poseído, hay alguien adentro de mí? Si la medicina encuentra una explicación a la enfermedad y existe un tratamiento, ¿por qué recurrir a una maestra vudú? ¿Qué es capaz de hacer una persona con tal de seguir sus creencias? Cuando uno tiene fe en algo, ¿quién le puede decir qué es lo correcto? Para querer hay que mostrar, y para mostrar es necesario ritualizar, y el ritual reafirma la creencia. Cerrar es el círculo. Cada quien decide a quién admira, a quién sigue y, sobre todo, algo muy importante, a quién le pide que le ayude a transformar la vida. ¿Por qué elegir el camino de la magia negra y la oscuridad? ¿Se puede adorar a un ser maligno como el diablo? A mí no me da miedo hacer una vida de magia negra. ¿El por qué? Porque me gusta, es lo mío y no me arrepiento. Las religiones tienen diferentes creencias, dioses y rituales. El ser humano elige en quién confiar y a quién adorar. Cada vez hay una mayor oferta de cultos y personas que aseguran poder realizar milagros. ¿Alguien puede determinar cuál es el camino correcto a seguir? Todavía no se ha podido medir el poder que tienen las creencias religiosas. La ciencia busca descifrar situaciones poco claras. Pero hay hechos asombrosos cuya única explicación posible, por ahora, es la fe de las personas.